La historia registra acontecimientos grandes ocurridos a través de los siglos. Guerras, terremotos, enfermedades, plagas y muchas otras cosas. La Biblia también nos relata grandes acontecimientos, como por ejemplo el diluvio universal en los días de Noé, lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió en la Torre de Babel y la constitución, la formación de las naciones que hoy viven en la tierra. Muchos grandes acontecimientos han ocurrido a lo largo de los siglos y de algunos milenios. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero compartir con vosotros las enseñanzas del Salmo 16. Este salmo habla de la resurrección, y la resurrección, particularmente y específicamente, la resurrección de Cristo, es el acontecimiento más grande que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Aunque muchos nieguen ese acontecimiento, el apóstol Pablo nos habla de la tremenda expresión del poder de Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, Pablo dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y todas esas palabras que Pablo menciona ahí hablan de fuerza, de poder. La palabra poder, la palabra operación, fuerza, dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, de aquel que todo lo llena en todo. Pablo dice ahí que la mayor, la más estupenda expresión del poder de Dios ha sido la resurrección de Jesucristo. Dios soltó, desencadenó la mayor cuota de su poder cuando Cristo resucitó de entre los muertos. El diablo, Satanás y todas sus fuerzas estuvieron en contra de la resurrección de Cristo. Pero el poder de Dios, el poder infinito, el poder supremo de Dios, desató la mayor cuota de su poder, resucitando a nuestro glorioso Señor. Y en el Salmo 16, David habla de la resurrección. En el Salmo 16, David habla de la resurrección. La palabrita que aparece allí
en la sobrescritura del Salmo, Mictam es una palabra desconocida. Mictam de David puede ser canto o meditación de David. Este salmo comienza diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y ahí David habla de su relación con Dios. Guárdame, habla David o escribe David, confiado en Dios. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso expresa la relación de David con Dios. Y luego nos habla del resultado de esa relación. Versículos 3 y 4. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. David expresa su relación íntima con Dios. No ofrece sacrificio ni libación a otro Dios, solo al único Dios vivo y verdadero. Y en los versículos siguientes, a partir del versículo 5, 6 y 7, David habla de la bendición presente de tener una relación correcta con Dios. Jehová es la porción de mi herencia, escribe David, y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches, David en su lecho medita en Dios. Y habla aquí de la bendición presente de tener una relación correcta con Dios. Finalmente, en el Salmo, versículos del 8 hasta el 11, David habla de la futura bendición que aporta esa relación íntima con Dios. Dice David: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¡Qué tremenda expresión! Estas son las palabras que el apóstol Pedro usó el día de Pentecostés para predicar acerca de la resurrección de Cristo. Y Pedro cita este versículo: se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y ahora dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás mi alma en el lugar donde van los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También Pablo cita ese texto cuando predicó en Iconio, en su primer viaje misionero en el Asia Menor.
Allí Pablo habla de la resurrección de Cristo. Habla a judíos y a gentiles de la resurrección del Mesías. Y termina el Salmo: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La verdad fundamental de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Cuando Pablo predicó la palabra en Corinto, hubo un número de personas que se convirtió al Evangelio y después algunos intentaron romper esa fe, quitar esa fe, sustraer esa fe, y comenzaron a hablar de cosas contrarias a lo que Pablo había enseñado. Pablo les había enseñado tocante a la resurrección. Esto es lo que Pablo defiende allí en 1 Corintios capítulo 15. Pablo dice: este es el Evangelio, y define qué es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Podríamos citar Isaías capítulo 53. Y dice Pablo: y que fue sepultado. Y luego dice: y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a diferentes personas. Apareció a un grupo de mujeres, apareció a Cefas, apareció al grupo de apóstoles y luego les apareció en el aposento alto, y hasta que permaneció con ellos todos aquellos días, 40 días, y hasta el día que ascendió a la gloria. Y el ángel dijo a los apóstoles: este mismo Jesús que habéis visto ascender al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y eso es posible porque Cristo no solo murió, no solo fue sepultado, sino que al tercer día resucitó gloriosamente de entre los muertos. Y como leí al comienzo de esta explicación en Efesios capítulo 1, la resurrección de Cristo es el acontecimiento donde Dios y en el cual Dios desató la mayor cuota de su poder. ¿Por qué? Porque Satanás y todos sus demonios y todas las fuerzas del mal se oponían a la resurrección de Cristo, porque la derrota de Satanás está precisamente en la resurrección de Cristo. Porque Cristo vive, nosotros tenemos vida. La resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante que hay en la fe cristiana. Cristo pudo haber muerto y nunca haber resucitado, y la fe cristiana hubiese sido como cualquier otra fe. Pero lo que diferencia a la fe cristiana de cualquier otra creencia, lo que diferencia a la religión cristiana, si quieres usar la palabra religión, de cualquier otra religión, es el hecho de que Cristo vive. El hecho de que Cristo vive es la mayor, más importante expresión del cristianismo. Ninguna otra fe, ninguna otra religión puede reclamar la resurrección de su líder. Pablo escribió en Romanos capítulo 5: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, escuche, seremos salvos por su vida. Lo que nos salva es la vida de Cristo. Lo que nos salva es la resurrección de Cristo. Con su resurrección, Cristo demostró palpablemente, fehacientemente, que Él es Dios Todopoderoso. La resurrección de Cristo es la prueba más contundente de su deidad. Y la resurrección de Cristo demuestra también la derrota total, aplastante, absoluta del enemigo de Dios, de Satanás. Satanás intentó impedir que Cristo muriese en la cruz. Y más que ninguna otra cosa, intentó impedir que Cristo resucitase de los muertos. Por eso es que este salmo habla de esta manera tan contundente. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Ese Jehová es el mismo Señor Dios Todopoderoso, es nuestro Señor, porque está a mi diestra. Ese es nuestro Señor glorioso, resucitado. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. El corazón del creyente y el alma del creyente se gozan con la verdad contundente de que Cristo vive. Y dice el salmista, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. La persona, la vida de Cristo, no fue dejada en el Seol, no fue dejada en el lugar a donde van los muertos. De paso, cuando una persona muere y es enterrada, el cuerpo de esa persona se desintegra. Es del polvo y al polvo volverá. Pero el cuerpo de Cristo no se desintegró. Cristo resucitó de entre los muertos, el mismo que fue juzgado por los hombres injustamente, que fue golpeado, abofeteado, escupido, vilipendiado, clavado en la cruz. Aquel que pronunció la expresión consumado es, que descendió de aquella cruz y fue puesto en el sepulcro. Ese mismo Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos con ese mismo cuerpo que había sido maltratado. Por eso él dice a sus discípulos, mirad mis manos, mirad mis pies, aquí están las marcas de los clavos, mirad mi costado, ahí está la marca de la lanza con la que fui herido. Cristo resucitó de entre los muertos. Y porque Él vive, tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos vida por la fe y la confianza en Él. Porque con su muerte y su gloriosa resurrección, Él pagó la deuda de nuestro pecado. Pablo allí en 1 Corintios 15 dice, y si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Aún estamos en nuestros pecados, es decir, no somos salvos. Somos salvos porque Cristo gloriosamente resucitó de entre los muertos, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él no vio corrupción. El cuerpo de Cristo que fue clavado en la cruz, que fue colocado en la tumba, fue el que al tercer día, fue el cuerpo que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y el Salmo dice en su último versículo,
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y para nosotros la senda de la vida es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando venimos a Él con fe y le confesamos, Él pone gozo perpetuo en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, y te dé un día glorioso, confiando en el Cristo resucitado. Amén.